Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Esta semana, el Catatumbo en norte de Santander ha vivido días de violencia por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados. El presidente Petro, el 17 de enero, a través de X, suspendió el diálogo de paz que inició con el ELN el pasado noviembre del 2022. Y el 20 de enero, también a través de X, el presidente anunció que declaraba la conmoción interior y emergencia económica. Con estas decisiones, ¿cuál es el panorama de la política de paz total del gobierno? Para resolver esta duda, hoy está conmigo Carolina González, analista de Colombia Risk Analysis. Carolina, bienvenida a Podcast. Gracias, Catalina. Muy preocupante el panorama de seguridad. Estoy muy contenta de estar aquí analizándolo con ustedes. Carolina, la noticia de esta semana es la escalada de violencia en el Catatumbo por parte del ELN, que ya ha dejado 80 personas muertas y más de 11.000 personas desplazadas. Esto según los datos de la Defensoría del Pueblo. Como respuesta, el presidente Petro, a través de X, ha dicho que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz y este proceso, que ha tenido varias crisis, se había congelado, por ejemplo, el año pasado y de los cuales más bien veíamos pocos avances, entró en un punto de ruptura. Carolina, ¿cómo llegamos a este punto de las negociaciones? Pues, Catalina, durante las negociaciones, el ELN ha llevado a cabo acciones militares que se perciben como una falta de compromiso con las conversaciones. Por ejemplo, ejecutó atentados contra la fuerza pública, está el caso de Anorí, en Antioquia, también ocurrió en Puerto Jordán, en Arauca, y por supuesto en Aguachica y Pelaya, en el departamento de Cesar. Y además, también durante las negociaciones, atentó contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cesar. Y además, violó los ceses al fuego con todas esas acciones violentas. Como tú bien lo dices, esta no es la primera vez que los diálogos están en crisis. El gobierno suspendió los diálogos con el ELN en septiembre de 2024, después del atentado a una base militar en Arauca, pero estos fueron retomados poco después, en noviembre. La suspensión actual de los diálogos responde a varias razones, pero principalmente a la violencia que han dejado los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. En el Catatumbo, precisamente, el ELN busca atacar a Richard Suárez, comandante del Frente 33 de las disidencias de las FARC, a quien acusan de ser paramilitar. Sin embargo, la disputa entre los grupos de la semana pasada no se ha limitado al norte de Santander. También han comenzado varios enfrentamientos en el departamento del Cauca. De hecho, los enfrentamientos en el Plateado, Cauca, que es un punto súper estratégico para el narcotráfico y el cultivo de coca, han venido incrementando desde el año pasado. A pesar de la operación Perseo, desplegada por el gobierno para detener la violencia, pues el conflicto entre los grupos se mantiene. Los intentos del gobierno de dialogar con el ELN llegaron a un punto límite con las afectaciones a la población civil. El gobierno envió una operación militar al Catatumbo y esto apunta a un despliegue total del conflicto en la región. Además, sabemos que miembros del ELN de Arauca se han comenzado a desplazar hacia el Catatumbo, según confirmó el ministro de Defensa. Ahora, sobre la declaratoria del presidente de estado de conmoción interior y estado de emergencia económica, pues mientras grabamos este podcast, aún no se han emitido los decretos, que deben tener la firma de todos los ministros y son revisados por la Corte Constitucional. Sin embargo, sí podemos decir que es probable que los decretos de emergencia sean declarados inexequibles, como sucedió con los decretos para atender la situación en La Guajira, que según concepto de la Corte eran un problema estructural y se atendían con atribuciones ordinarias del Ejecutivo. Y por otra parte, el estado de conmoción interior, debido a la grave situación de seguridad que se vive en esta región, pues es probable que sea aprobado, pero altamente vigilado para que las acciones sean las específicas solo para el Catatumbo. Con el ELN se habían logrado hitos en las negociaciones y era percibida como una de las mesas más avanzadas del gobierno en su política de paz total. Con la decisión de suspenderla y el panorama de violencia que nos acabas de explicar, ¿cómo es la paz total? ¿Podemos esperar algún cambio de enfoque en esta política? Para nadie es un secreto que los avances de la paz total han sido limitados, incluso antes de los anuncios de esta semana. Con otros grupos se han logrado ceses al fuego y mesas de diálogo, pero las negociaciones igual están estancadas. El 2024 se vio marcado por un aumento de la violencia en el país, con grupos armados enfrentados los unos con los otros en disputas territoriales. Además, alcanzar la paz total con grupos armados fragmentados, como es el caso del propio ELN, cuyo Frente Comunero del Sur se separó el año pasado, es aún más complicado. Y ahora, el ELN
ELN no solo ha generado tensiones y crisis en su propia mesa de negociación, ese es el problema. Oti Patiño, alto comisionado para la paz, advirtió sobre un plan del ELN para el asesinato a Álvaro Jiménez, que por cierto es uno de los fundadores de Colombia Risk Analysis, y jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones de paz con el Clan del Golfo. Oti Patiño reveló que la razón detrás de la amenaza del ELN fue la participación de Jiménez en la ruptura del Frente Comuneros del Sur. Además, los ataques a otros grupos que mantienen diálogos con el gobierno, como es el caso de las disidencias de las FARC, parecen dirigidos a generar reacciones violentas, obligando a estos grupos a violar los ceses al fuego y comprometiendo las negociaciones. Y el asesinato sistemático y selectivo de los firmantes de paz por parte del ELN también expresa una intención de atentar contra los acuerdos de paz de 2016. Sobre tu pregunta de un cambio en la política de paz, pues el presidente persistirá en su idea de paz total seguramente y difícilmente se desprenderá de ella, aun cuando las circunstancias lo obliguen a ser cada vez más duro con los grupos insurgentes. Considerando el estancamiento de las negociaciones y el aumento de la violencia, es probable que el gobierno se esfuerce en proyectar que sí hay avances para evitar que la ciudadanía perciba la paz total como un fracaso. Entonces, se enfocará en establecer ceses al fuego y sentar a los grupos a las mesas de negociación. Carolina, para finalizar, ¿cuáles son los 3 puntos que debe tener en cuenta nuestra audiencia sobre el futuro de la paz total? Bueno, Catalina, como analizamos en nuestro Colombia Risk Monthly de enero, la conclusión es que la paz total se mantendrá estancada durante 2025. En cuanto a los 3 puntos que me pides, el primero es que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, es probable que solo se avance con grupos pequeños y facciones, pero que no se obtengan resultados significativos con los grupos de mayor peso, es decir, el ELN, el EMC y la Segunda Marquetaria. Por ejemplo, el Frente 33, perteneciente al Estado Mayor de los bloques y frentes y separado del Estado Mayor Central, con el cual el ELN mantiene actualmente el conflicto en Catatumbo, continuará las negociaciones con el gobierno a pesar de la situación que estamos viendo. El segundo punto es que las peleas por el poder territorial entre los grupos, especialmente entre el ELN y las disidencias de las FARC, continuarán atentando contra la seguridad de la población civil y ocasionarán mayores desplazamientos. Además, esta guerra entre grupos tiene el potencial de dificultar las otras negociaciones en curso, especialmente si el ELN se mantiene a la ofensiva, como mencioné anteriormente. Y el tercer punto es que, a pesar de su compromiso con alcanzar la paz mediante el diálogo, el gobierno Petro tendrá que decidir si continuar con el actual mecanismo de la paz total. Y de hecho, puede que ya estemos llegando a un punto de inflexión en la estrategia del gobierno, con los grupos armados, o por lo menos hacia el ELN. Por medio de su cuenta de X, el presidente Petro expresó que si el ELN ha escogido el camino de la guerra, guerra tendrá. Y por otro lado, proyectando más hacia el futuro, si la izquierda no logra mantenerse en el poder en 2026, es muy probable que la próxima administración deje de lado la idea de continuar las negociaciones de paz con el ELN. Esta era una oportunidad favorable para avanzar en un acuerdo de paz con el ELN. Sin embargo, el grupo armado ha indicado que se inclinará por otro camino. El presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, anuncia que se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica y espera tener el apoyo del Poder Judicial. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Este episodio contó con la participación de María Alejandra Ibarra en el análisis y creación del guión, Angélica Castillo y Valeria Piña en la edición sonora.